Ok. Norberto Vallejo, Club de Lectura Caracol Radio. De Manizales Caldas, Norberto es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas de Manizales, comunicador social y periodista de la Universidad Los Libertadores y anteriormente licenciado en Artes Escénicas, docente de la Universidad Externada de Colombia. Con ustedes la conferencia, la lectura como agente transformador social. Hola. Bueno, muchas gracias. Ante todo, pues muchas gracias a la Universidad Autónoma de Occidente, gracias al profe Hugo por esta invitación, porque creo que este tipo de eventos son los que no solo nos alimentan el alma, sino que nos ayudan y nos dan herramientas para nosotros reproducirlas en el trabajo individual que cada uno tenemos. En este caso, ustedes que son promotores de lectura, que dirigen sus clubes de lectura en sus respectivos sitios, regiones, entonces creo que es muy valioso para mí poder estar acá para, digamos, intercambiar experiencias en lo que ha sido mi trabajo como gestor cultural. Yo soy periodista de Caracol Radio hace mucho tiempo y después de mucha lucha, pues logré un espacio hace 7 años, va a cumplirse 8 años, perdón, que se llama el Club de Lectura, que se emite los domingos a las 8 de la noche. Este programa, el objetivo es rescatar el hábito de la lectura. Ahí nos hemos encaminado a una tarea ardua, una tarea entre comillas quijotesca, pero una tarea que le da a uno muchas satisfacciones, puesto que trabajar en un medio de comunicación y poder servir de puente para el semillero de escritores, para los escritores costumbristas que desafortunadamente su obra no se conoce y que están empaquetadas allá en las imprentas departamentales en todo el territorio nacional, pues el programa ha servido de una u otra forma, pues en la plataforma o el medio de difusión para poder que el país, afortunadamente este es un programa a nivel nacional, el país conozca parte de esa obra literaria. Es un trabajo arduo, como lo decía anteriormente, porque pues conocer la obra de nuestros escritores es inmensa y el tiempo pues prácticamente no alcanza. Son escritores, como cuando hablamos de los escritores locales, sea de Cali, de Armenia, de Pereira, de la costa, de las dos costas, del interior del país. Son tantos y tantos, son miles y miles de escritores que nosotros no conocemos y que desafortunadamente, como lo decía, su obra está engavetada por allá en el cuarto de San Alejo. El Club de Lectura, como lo decía, nace como una necesidad de llenar un espacio que existe en los medios de comunicación, especialmente en radio. Esta lucha constante dio sus frutos hace 8 años, en el que por fin las directivas de Caracol se dieron a la tarea, o más bien me aprobaron este proyecto, un hijo que cuido mucho, un hijo que va a cumplir 8 años, un hijo que ha tenido ya la oportunidad de estar, pues, diferentes premios Nobel como Nadine Gordimer, como Derek Walcott, como John Leclésio, como Coetzee, y pues ahora estamos intentando con el nuevo Premio Nobel de Literatura. Pero esto ya es vanidad del programa. Lo importante del programa es el hecho de difundir el libro, de difundir la lectura. Como lo decía el profe anteriormente, lo que decía cuando citó a Borges, que el libro es un fósil en la biblioteca y nosotros indirectamente somos los arqueólogos que tenemos la tarea de descubrir ese fósil y que cuando lo descubrimos nos llevamos muchas sorpresas. Es igual a cuando un arqueólogo encuentra la tumba de Tutankamón y se encuentra pues parte de la historia egipcia. Es importante tener en cuenta
también retomando las palabras del profe sobre la lectura y su importancia. Ahí tenemos que retomar a Freire, el pedagogo brasilero, cuando habla precisamente de la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Qué tipos de lectura hay? Y él habla y él aborda de la lectura del mundo y de la lectura de uno mismo. Y esto de que hablábamos de ese recuerdo de la infancia, de dónde nacimos, cuál era ese entorno en el que nos creamos, el colegio, los amigos del colegio, la formación desde la parte infantil a la parte de la adolescencia, pues esa es una lectura. Y la lectura que nos da no solo la experiencia como persona, sino también que nos da el mundo a través de los libros, la importancia del libro. Cuando ustedes le preguntaron al profe sobre los clubes de lectura, yo siempre me he cuestionado el objetivo de los clubes de lectura. ¿Por qué? Cuestionado, pero en buen sentido de la palabra. Los clubes de lectura, si bien es cierto, ayudan a la formación de quien hace parte, pues también la pregunta que uno se debe hacer es, ¿para qué el club de lectura? ¿Cuál es la filosofía del club de lectura? Reunir 5 o 10 personas alrededor de la lectura de un libro y desde luego aprender de él. ¿Y de ahí qué? Yo creo que de ahí que es ir más allá, y el ir más allá es el papel que cada uno debe desempeñar cuando uno es integrante del club de lectura, o sea, la reproducción del objetivo del club de lectura. Si bien es cierto nosotros vamos a aprender, pues también es cierto que uno como miembro de un club de lectura, pues es también crear otro club de lectura independiente. Y en ese sentido creo que lo más importante es enfocarlo hacia la población infantil. Yo siempre he dicho que papá que no lee, niño que no lee, y profesor que no lee, alumno que no lee. Y de eso sí que estamos sufriendo los que hemos tenido la posibilidad de trabajar en la docencia, que los alumnos no leen. La única salvación son los clubes de lectura, por eso digo, los clubes de lectura son como ese salvavidas para que la lectura no muera, así esté la tecnología coqueteando de una u otra forma, pero también permitiendo que la lectura sea más democrática. Ya el problema nuestro es saber qué tipo de lectura es la que vamos a trabajar. Y ahí nos tenemos que detener mucho, porque en los clubes de lectura, por lo general, la literatura es como la columna vertebral de los clubes. Literatura hablando de novelas, de ensayo, hablando de los thrillers, hablando de este tipo de que cuando uno asiste ahora, a propósito que estamos en la Feria del Libro Internacional de Cali, pues vamos a encontrarnos con una serie de escritores conocidos, otros por conocer. En este caso, pues aquí va a estar Mario Mendoza, Santiago Gamboa, va a estar William Ospina. Pero, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Y lo que pasa es que nosotros, todos nosotros tenemos una obligación moral de escoger el tipo de literatura en los clubes. Yo soy partidario de que más que coger, por ejemplo, el aquelarre de Mario Mendoza o coger Volver al Oscuro Valle de Santiago Gamboa, yo creo que es bueno retomar estos escritores que están resurgiendo en su literatura como rescate de la memoria histórica. Yo creo que esa es la tarea fundamental de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la historia. Acordémonos que hace muchos años un presidente acá ilustre de nuestro país, César Gaviria Trujillo, pues le dio la tarea por quitarle la importancia a la historia de Colombia. Y por eso estamos como estamos. Y esa es la tarea de los clubes de lectura,
rescatar esa memoria histórica a través de escritores como, por ejemplo, Antonio Caballero con la historia de las oligarquías, como, por ejemplo, con Villamizar con la historia de la guerrilla, por ejemplo, con Evelio Rosero con la historia de Bolívar, bueno, y una cantidad de escritores que nos ha tocado leer cuando estábamos en secundaria. Hay que volver a rescatar esa literatura que nos muestra todos los puntos de vista de lo que ha sido nuestra historia. Por ejemplo, me da risa, y me sorprendo a la vez, por ejemplo, esta serie de Bolívar. Bolívar el amante, Bolívar el libertador, Bolívar. Puede ser una de las tantas facetas de Bolívar, pero realmente Bolívar no era el Boquita que crees. Acuérdese que, si recordamos en nuestra historia, la primera masacre que se cometió en nuestro país, de tantas, yo creo que fue la que ordenó Bolívar en Pasto, cuando los nariñenses no se querían unir a la campaña libertadora y sacaban niños de las iglesias, ancianos, y los fusilaban en la plaza. Entonces, esto como un ejemplo para tener en cuenta en los clubes, que ojalá pues se reprodujeran en todo el país. En el programa que yo presido, que yo presento, pues tenemos muchas oportunidades, o tengo mucha oportunidad, porque desafortunadamente es el único programa que habla de libros en la radio comercial. Una experiencia muy bonita, una experiencia que yo no quisiera cambiar jamás, y que en 20 y algo años que llevo de periodista, creo que lo que mejor me pasó hace 7 años, que es el Club de Lectura. ¿Por qué? Porque, primero que todo, no tengo ni he tenido problemas editoriales con la empresa, a pesar de que ya tengo competencias sanas dentro de la misma empresa, pues no ha habido problema en que yo aborde, por ejemplo, eso que acabo de decir de Bolívar, o por ejemplo llamar a un historiador que nos hable realmente qué fue lo que pasó con el descubrimiento de América a propósito del 12 de octubre, que a propósito también Pablito Montoya, que está radicado en Medellín, publicó hace algún tiempo un libro que llama El Tríptico de la Infamia. Y qué más lección sobre el descubrimiento de América que verla a través de tres pintores franceses de la época que reflejaron lo que pasó realmente en América, y que estos 3 pintores no son conocidos, solo son conocidos Goya, Velázquez, Botero, pero estos 3 pintores que trataron de calcar la realidad nunca tuvieron importancia. Y gracias a Pablo Montoya, que hizo una investigación muy minuciosa, pues los descubrió y nos los trajo en este libro, Tríptico de la Infamia, que se lo sugiero de una vez. Continuando con el Club de Lectura, hemos tenido la oportunidad de salirnos del confort. No es Norberto que está llamando a escritores que nos envían libros, que las editoriales nos envían libros para que se le haga su respectiva difusión. No es una camisa de fuerza, ni estoy presionado porque Random House o porque Planeta o porque, no sé, cualquier editorial me mande 5, 10, 15, 20 libros, porque sí llueven muchos libros, muchos buenos, otros pues no sé, como que se deshacen de la bodega, y aprovechamos para salirnos del confort, porque la lectura tiene que salir de ahí. No sé qué es lo que está pasando donde yo trabajo, pero me han apoyado en eso, afortunadamente, y hacemos campañas muy bonitas, muy productivas, como por ejemplo lo que hacen los clubes de lectura. Hacemos picnic literario en el Parque Nacional, 1 o 2 veces al año, con el fin de reunir a nuestros oyentes a que hagan parte, cogemos un libro, lo discutimos o invitamos a un escritor por lo general, para que la gente tenga la oportunidad de estar cerca de él y pues que discuta con él su obra. Eso hace parte de este objetivo. Asimismo, nos vamos para las cárceles, que es que la lectura realmente es una magia. La lectura es lo mejor que le puede pasar a uno. No sé por qué, voy a hacer un paréntesis acá, no sé por qué, y ustedes se han dado cuenta que han trabajado con esto,
que cuando uno habla de un libro en la universidad con los alumnos, ese libro es algo satánico. No sé por qué el miedo al libro. Claro, uno sí sabe cuál es el miedo al libro. Primero porque nunca nos enseñaron esa cultura de la lectura. Nunca nos la enseñaron. Afortunados los que sí tuvieron esa posibilidad. Dos, que hay profesores que se dedican única y exclusivamente a la asignatura que les corresponde, pero nunca se toman la tarea de hacer un espacio para decirles, muchachos, leamos, yo enseño taller de radio y lógica argumentativa, y así sea lógica y así sea taller de radio, yo lo primero que hago con los alumnos es regalarles un libro a cada uno al inicio del semestre, con el compromiso de que ese es uno de los puntos finales del examen final. Al final, pues yo no hago ningún examen sobre el libro, pero sé que lo leyeron. Esa es una de las prácticas que yo hago, porque para todos son los libros. Otro de las campañas es ir a la cárcel. Ir, por ejemplo, a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, y ver, por ejemplo, bueno, después de haber hecho los trámites necesarios, burocráticos, para que lo dejen a uno entrar, y a propósito de ello cuento con aliados como Lislectura, que es una librería muy grande en Bogotá, que anda por todo el país con su outlet del libro, vendiendo libros a 5, a 10, a 15 mil pesos, libros originales. Pues ellos son mis aliados, y por decir algo, 2.680 libros, que fue lo que hicimos hace un año en la cárcel de mujeres, pues llevamos 3.000 libros. Y oh, qué sorpresa, cuando nos reunimos en el patio, me acuerdo de una señora que se llama Malú, no se me va a olvidar jamás, y se vienen las internas, y entonces ven esa magia de la montaña pequeña de libros, y empieza estas señoras vestidas con su uniforme de internas. Marina, ve, aquí está Forsyth. Julana, mira a Borges. Sutana, mira a Pablo Coelho. Y yo, pero eso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La magia que hace el libro. Yo les decía a ellas, ustedes físicamente están encerradas en 4 paredes, pero la mente, cuando cogen un libro, se ponen a volar y están fuera no hay quien las detenga. Asimismo, esta tarea la reflejamos en los barrios productos de desplazamiento por la violencia. En el caso de Bogotá, yo voy mucho a Ciudad Bolívar y a Casucá, donde la gente necesita leer, donde no hay un promotor de lectura. Yo reconozco que en el gobierno pasado, sin ser santista, fui testigo de los miles y miles y miles de millones que invirtieron en bibliotecas a nivel nacional, en todos los rincones, pero también cometieron un pecado muy grande, y era que no formaban promotores de lectura. Indirectamente, entonces, las bibliotecas están allá de lujo y siguen siendo fósiles, como decía el profe ahora, citando a Borges. En esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos, más o menos medimos acá cuántos muchachos, después de hacer una parte logística, reunamos 20, 30, los que puedan, y pues afortunadamente, como contamos con aliados, pues entonces les llevamos libros que los colocamos para que ellos mismos los escojan, y a partir de eso intentamos que nazcan clubes de lectura. ¿Por qué? Porque siempre en toda comunidad, ustedes son testigos, siempre hay 1, 2 o 3 que son muy pilos. Tan pilos que leen libros que uno ni siquiera conoce, de autores que son para nosotros desconocidos, y que lo obligan a uno directamente a investigarlo, a saber quiénes son. Entonces, esa ha sido pues, la tarea que hemos hecho, y nació algo muy importante en el Club de Lectura, que esto lo vamos a ver ahora en un video, o más bien hagamos un paréntesis de cómo la lectura sí es una herramienta de transformación social, y que todos nosotros que estamos comprometidos con clubes que vienen de diferentes partes del país, que están aquí en Cali, que estamos aquí todos reunidos, pues vemos que es como una obligación moral nuestra de ejercer este tipo de tareas
que es precisamente la difusión de la lectura. No los voy a aburrir mucho porque quiero gastarles 15 minutos en video. No sé si ustedes ya vieron esta película, mi amigo Nietzsche. Pues los invito para que la vean y seguro que les va a encantar, y al final pues les muestro otro video de lo que hemos hecho y ya después pues charlamos un ratico, ¿ok? Entonces, que se abra el telón. Lucas, você foi mal em todas as provas até agora. Você tem que ler mais. Ler de tudo que aparecer. Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano. Autoescola Freud Salomé. Não vos conformeis com esse mundo. Desnatado, filtro de papel. Oi, mãe. Pai, que palavra é essa? Sei não, rapaz. Acho que é inglês. Deixa eu ver. Essa palavra aqui? Isso aqui é inglês mesmo. Mas aqui dentro tá escrito brasileiro. E aqui fala de super-homem. Pois é, super-homem é estrangeiro mesmo. Aliás, tu não tinha uma prova hoje na escola? Oi, mãe. Na escola, filho? Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Foi bem? Tá a prova.
Calma, filha, já arrumei umas velas. Lucas. Lucas. Tô aqui, mãe. Arruma um papel pra eu acender as outras velas. Eu tô aqui, mãe. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nossa, o que tá escrito aqui? Uai, sei não, menino. Menino, vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letras só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, Esse filho. livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora não, a última página não. Você vai começar do início, pra você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá joia. Tá. Olha, esse livro é bom, mas é difícil feito cão, entendeu? Mas você não pode desistir, tá? Não desista. E se você não entender as palavras, você sai feito um doido pelo mundo perguntando pra todo mundo, tá? Pra toda a gente, tá bom? Tá. Tchau. Obrigado. Nada. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria. Variaram, porém, os seus sentimentos em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora. Por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. Zaratustra encontrou de repente um velho de cabelos brancos. E que faz o santo no bosque? Perguntou Zaratustra. Santo quer dizer em latim sanctum, que significa separado. É aquele que é separado dos pecados do mundo. Entendeu? Entendi. Então tá bom, obrigado. Vai com Deus, meu filho. Zaratustra, porém, ao ficar sozinho, falou em seu coração: será possível que este santo esse separado do mundo, ainda não ouviu falar que Deus está morto? Deus está morto? Mãe, Deus está morto? Senhor meu Deus, Deus de poder, liberta, Pai. Liberta a mente dessa criança de toda escuridão, de todo mundanismo. Liberta, meu Pai, liberta esse teu filho. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Meu Deus, tanta besteira, menina. Eu ouvi. Viu de quem? Um amigo meu. Que amigo é esse? De onde ele é? Que é a mãe dele? Eu não sei. Acho que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Onde ele mora? Eu não sei. Só sei que ele também é do Nordeste. Pronto, agora piorou. Você arranja um jeito que é do Nordeste e fica enchendo sua cabeça de besteira. Aqui, nunca mais quero você perto desse monte, viu? Entendeu? Meu hálito livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos espíritos presos. E o grande meio-dia será quando o homem estiver no meio do caminho, entre o animal e o super-homem, porque será o caminho para uma nova manhã, o caminho para o super-homem. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professor. Sem avaliação, a existência seria oca. Seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes. É porque é um livro difícil, né? Um pouco. Mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro, libertar das misérias, tem que certificar. Ô, Lucas, o que você quer ser quando crescer, hein? Um super-homem. Pois é, ele ficou doido. Sim, mas as notas deles melhoraram em tudo, hein? É, mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem! 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 Ele não é mais um menino. Ele é uma dinamite. Liga pra mãe dele. Mãe, cadê meu livro? A professora me ligou e me falou sobre esse livro. Que eu mandei jogar lá no lixão. Filho, aquele livro era do cão, não era? Ele já deu tanto problema pra gente, não é verdade? Ó. Vem cá. Olha só. Eu fiz isso por você. Não fica bravo comigo. Me desculpa, tá bom? Eu não fiz por mal, fiz por você. Tudo bem? Me desculpa. Mãe, tudo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Lucas. Escuta, que eu quero ouvir-te. Levante. Escuta-me também com os teus olhos. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. O trabalhador nada tem a perder, a não ser suas algemas. Trabalhadores do mundo todo, univos. Vítimas da fome. ¿Qué les pareció? Ahí está, yo creo que este es el resumen de lo que nos ha asistido a todos acá, pues qué papel desempeña la lectura y dependiendo de qué tipo de lectura, cómo podemos transformar el entorno y cómo podemos, imagínense, pues el caso de este niño. Y por último, no los voy a cansar más, nosotros
en la tarea pues que nos hemos propuesto de hacer campañas, una vez recibí una llamada de un oyente. Leí un artículo primero en el diario El Tiempo que decía, se llamaba La loca de la bicicleta. Un artículo de una señora Alexandra Ardila que vivía en Bogotá, 2 hijos pequeñitos, el esposo lo trasladan para La Guajira, y en La Guajira tratan de instalarse allá porque pues allá eso es muy duro, y el papá se les muere porque tenía cáncer. La señora se queda con los 2 niños, regresa a Bogotá, fracasa en lo que tenían, se regresó de nuevo otra vez para La Guajira, y ella pues es profesora y se enamoró de los libros hasta el punto de que se convirtió en promotora de lectura. Andaba en una bicicleta como loca por todo lo que era La Guajira, por todo lo que eran las rancherías allá con los niños guayú. Yo dije, bueno, pues como mi tarea también es esa, no es solo hablar con escritores, sino hablar, por ejemplo, ahora vamos a grabar un programa, el Club de Lectura vamos a grabar con 4 de ustedes de diferentes regiones para que hablemos de los clubes de lectura. Entonces, la señora a duras penas, pues, para arriba y para abajo, leyéndoles cuentos a los niños en las rancherías. Yo la llamo, la señora nos conmueve a todos, se puso a llorar, que decía que, pues, que ella que nosotros no somos testigos de cómo es que se le muera en los brazos un niño guayú de hambre. Bueno, que necesitaba 600 útiles, que sobre todo témperas, que colores, que cuadernos cosidos, bueno, etcétera, etcétera, y témperas. Pues yo, en mi atrevimiento, pensándome las de mucho, yo le dije, señora Alexandra, yo sé que en este momento los colombianos nos están escuchando a nivel nacional, somos más los buenos que los malos, seguramente vamos a hacer una campaña para que recojamos eso que usted necesita. Entonces, dicho y hecho, colgué y al momentico llamó el gerente de envía a ofrecer todos los puntos de envía a nivel nacional para que las personas que quieran donar libros, o sobre todo para la población infantil, pues que los llevaran gratis. Los libros que al final van a recibir, pues el envía me sirvió de transporte para traerlos acá. Entonces, cuelgo y después me llama la directora del Instituto Carlos Cuervo. Esta señora nos ofreció los cuentos de Gabriel García Márquez en monos que necesitaban, porque los niños no conocían a Gabriel García Márquez. Nos regaló los kits. Al momentico nos llamó para la transmisión me llamó, qué pena, me llamó el director de Norma, el gerente de Norma, y me regaló 100 kits que contenían precisamente cuadernos, contenían los colores, contenían todo eso. Ahora el problema en el que me metí es cómo vamos a hacer la logística para eso. Resulta que, bueno, se hizo la campaña legalmente con Caracol Social, etcétera, etcétera, y nos pusimos en la tarea de llevarle esto a los niños de La Guajira. Pues el resultado no fueron 600, sino que fueron 11.000 útiles. Dos salones llenos de pupitres. Y fuera de eso, 4 bicicletas para esa señora. Beca para el hijo que toca el violonchelo, ¿es que se dice? Violonchelo, el S, bueno, ese aparato grande. Le dieron beca. Y en este momento, pues, no hemos perdido la comunicación, fuimos a dar la entrega, y esta fue más o menos la experiencia que creo que la vea. No demora sino 3 minutos. Acá. Listo. Esta es la llamada al aire. Sí, es así. Yo nunca en la vida había visto morir una persona de tristeza. Yo lo leía en los libros. Miren, eso fue una crisis. Y yo decía, vamos a leer, no vamos a torcer el brazo. ¿Qué
creamos un festival de cometa en homenaje a los niños muertos por desnutrición. Esa tristeza a los niños con que nosotros leíamos, hemos leído. Entonces lo transformamos en una forma lúdica. Hay gente que nos ha esperado 3 y 4 años para que lleguemos a leer a sus comunidades. Nosotros acá desde el Club de Lectura cuente con todo nuestro apoyo en toda su dimensión a los oyentes que nos están escuchando. Vamos a hacer una campaña con el único objetivo de llevarle los libros a los niños. Conozco a Alessandra hace muchísimos años, nos conocimos acá en Riohacha. Su esposo estaba en una etapa terminal de cáncer. Le tocó viajar a Valledupar, lloraba porque no tenía con quién dejar los niños. Y yo le dije, bueno, Alessandra, déjeme los niños. Estése tranquila, Alessandra, que ellos no se van a morir de hambre. Se murió su esposo y a los 6 meses regresó acá a La Guajira. Ahí empezó ella una crisis fuerte, pero quería estar acá en La Guajira porque sintió un calor humano acá. Y de ahí al tiempo empezó a querer ayudar a los niños indígenas. Yo no hago las locuras que hace ella de ir hasta tan lejos en bicicleta porque no soy capaz, pero en lo que le pueda colaborar lo hago. Ni siquiera un guajiro está haciendo eso por los niños guayú y me llama la atención ella, que no es de acá, es de Bogotá. Resulta que leímos un reportaje y el Club de Lectura se interesó mucho por esa historia que usted contó ahí. La contactamos. Usted nos habló de su labor que está haciendo con los niños guayú, recorriendo en bicicleta. Lástima que yo no sé montar en bicicleta, pero eso es otra historia. Y ya pasó un mes y hoy estamos aquí en La Guajira contentísimos porque es primera vez que yo estoy en La Guajira. Y llegamos a La Guajira, yo no sabía el momento en que no era el corazón suyo que se iba a salir, era el mío. Cuando nosotros empezamos a hacer esa campaña, y que ya iba 1 semana, 2 semanas, porque pues Caracol Radio, en su parte de la corporación social, que hay que pues, o sea, ellos fueron los gestores a través del Club de Lectura, pues nos pusimos en esa tarea. ¿Usted qué pensó? ¿Eso es cierto? Tal vez alguien le había hablado de lo mismo, pero nunca lo hicieron. ¿O usted qué pensó en eso? Esperemos a ver qué pasa. Queda ahí como cuando empieza a arrancar y arrancar y arrancar y llamo a los amigos, oiga, mire lo que pasó, y todo el mundo corre y arma el grupo y la comunidad y los niños. ¿Y será cierto, señor? ¿Y será que nos van a traer todo eso? Caracol Radio, en su campaña Lloverán Libros para La Guajira, en Club de Lectura, reunieron todo este material para que pueda llegar a las manos de los niños guayú. ¡Gracias, Colombia! Yo empecé a creer cuando Caracol Radio empieza a anunciar, y a mí me empiezan a llamar de muchos lados. Esta vaina es en serio. Ay, el corazón ahí empezó a brincar en serio. Y después se vinieron los como 6.000 libros, 3 camiones grandes de envía, de esos furgones, unos repleticos de pupitres, 100 pupitres. Yo no sé si serán 6.000 libros o más, pero eso es gigante. 2 bicicletas, los trabajadores descargados de camión, 3 horas al rayo del sol, felices, bailaban, hacían bromas. Felices, qué actitud, donaron su día, lo donaron. Eso era una felicidad inmensa. ¿Y dónde vamos a meter todo esto? Porque nuestra casa no es una casa, yo digo que es un campamento. No se pueden dejar mojar los libros, sacamos las camas, todo. Los libros ocuparon nuestros espacios. A dormir en la hamaca mirando el cielo. Estoy muy feliz porque ya sé que ningún niño mío ni de mis compañeros van a estar sentados en el piso. Para el conocimiento nosotros necesitamos libros. Esa va a ser la base de nosotros, que para enfrentarnos a la vida y para enfrentarnos a lo que viene de aquí en adelante. Esto es algo maravilloso, que se viva y que también en las partes más necesitadas que lleguen esto, para que así las personas puedan fortalecer el crecimiento de las novelas y de las literaturas como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A mí me gusta tomar un vaso de leche y pan untado con bastante miel
Mucha, pero mucha miel, contestó el cartero a Tocotó, entregándole a María un ramito de flores silvestres. ¿Qué le entregó el cartero? Hemos aportado un granito de arena, un granito de estos de arena. Es minúsculo, es que es casi que invisible, para hacer una labor que es nuestro compromiso en el Club de Lectura de Caracol Radio, a vivir, que son 2 días, y seguramente vamos a seguir haciendo campañas. Ya hemos visitado a las internas del Buen Pastor en Bogotá, tuvieron su libro cada una, hemos hecho campañas en Cazuca, mejor dicho, en barrios producto de desplazamientos por la violencia. Ahora estamos aquí en La Guajira, felices, totalmente felices. Uno como que se va haciendo el imaginario que no le interesamos a nadie, que somos ese olvido que habla Gao en 100 años de soledad. La infancia es lo más bello de un ser humano. ¿Y por qué los adultos nos encargamos de que sea tan quebrantada, tan triste, tan llena de hambre, de sed? Si es que hay en el mundo, hay en el país suficiente dinero, recursos, semillas. El país a mí me demostró que nos quieren, que nos aman. Gracias a las personas que nos apoyaron y apoyaron a la señora Alexandra, cumplió su sueño de que llovieron libros en La Guajira. Gracias, colombianos. Gracias, Omar. Gracias, colombianos. Gracias y un abrazo. Mire, dense en cuenta que una cosa lleva a la otra. Como consecuencia de ello, en este momento en Quibdó hay 20.000 libros para entregar a Ismina, Quibdó, Tumaco y Buenaventura, que nos los donó precisamente después de que vio esto Random House Mondadori, me regaló los 20.000 libros. Norberto, ¿usted qué puede hacer con 20.000 libros? Imagínese. Entonces ya tenemos 10 fundaciones y ahora esta campaña, esta se llamó Lloverán libros en La Guajira para los niños guayú, pues eso como pegó mucho el lema, entonces ahora es Lloverán libros en el Pacífico, después lloverán libros en el Amazonas, después lloverán libros en los llanos orientales, eso esperamos. Esto es más o menos nuestra experiencia desde el Club de Lectura y pues muchas gracias por la asistencia.